Mi pareja, Laura, y yo habíamos pensado por meses en hacer una escapada. La ciudad nos estaba asfixiando con su ritmo frenético, nuestros trabajos demandaban demasiado y el estrés constante nos estaba pasando factura. Todo lo que queríamos era un poco de paz, alejarnos de todo, reconectar entre nosotros y con la naturaleza. Cuando encontramos una pequeña cabaña en un remoto bosque la reservamos sin pensarlo 2 veces. El anuncio la describía como un refugio perfecto en medio de la naturaleza, aislado, privado y con todas las comodidades necesarias. Pero lo que llamó mi atención fue que estaba calificada con 5 estrellas por cada persona que la había visitado. Los comentarios elogiaban el lugar, pero también mencionaban algo peculiar, que había que seguir las reglas al pie de la letra y disfrutaríamos nuestra estadía. Con Laura pensamos que debían ser instrucciones básicas de mantenimiento, por lo que no le dimos mayor importancia. El lugar se veía increíble, y eso era lo que importaba. Hicimos las maletas y nos fuimos emocionados. El viaje en auto fue más largo de lo que esperábamos, pero finalmente llegamos a la entrada de un sendero empedrado que se adentraba en el bosque. Había un pequeño cartel de madera con el nombre de la cabaña. El lugar era aún más remoto de lo que imaginaba. No había otras casas a la vista, ni señales de vida humana por kilómetros. Era exactamente lo que queríamos. Llegamos a la cabaña al mediodía. La estructura de madera era encantadora, con una chimenea rústica y un cobertizo amplio con sillas reclinables. Al entrar en la casa todo estaba ordenado y limpio, y un olor a pino inundaba el lugar. Sobre la mesa del comedor había una carta. Eran las reglas que habían mencionado. Estaba escrita a mano con un estilo elegante pero desordenado, como si la hubieran escrito con prisa y nerviosismo. El título decía, reglas para la estancia, y debajo ponía, cumplir al pie de la letra y sin excepciones. Tenía varios signos de exclamación. Con Laura nos miramos extrañados, y luego comencé a leer las reglas en voz alta. Regla 1. Cierren las ventanas y cortinas al caer la noche, y no las abran hasta el amanecer. Regla 2. No salir de la cabaña después de las 11 de la noche. Regla 3. Si escuchan pasos alrededor de la cabaña, no miren por las ventanas. Regla 4. No enciendan la chimenea después de la 1 de la mañana. Regla 5. Si ven a alguien en el cobertizo, no le abran la puerta. Regla 6. Mantengan las luces apagadas en el baño desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Regla 7. A las 3 de la mañana deben estar despiertos y escuchar con atención la puerta principal. Si oyen 3 golpes en la puerta, ignórenlos. Si oyen 4, salgan de la cabaña inmediatamente y no regresen jamás. Me reí con nerviosismo al terminar de leer. Las reglas parecían sacadas de una mala película de terror. «Esto es una broma, ¿verdad?», le pregunté a Laura, que me observaba con el ceño fruncido. «No lo sé, pero el lugar es increíble. Seguramente es para asustar a la gente que viene y hacer la experiencia más emocionante», dijo ella, tratando de restarle importancia. Me encogí de hombros. Las reglas eran raras, pero no le di más vueltas. Dejamos nuestras maletas y comenzamos a explorar el lugar. La cabaña tenía una cocina completamente equipada, una sala de estar acogedora con sofás cubiertos de mantas gruesas y una gran ventana que daba al bosque. El exterior era maravilloso, lleno de árboles y plantas, las aves cantaban, el aire era fresco, había un río a un par de kilómetros. Parecía un lugar de ensueño. Fue un día agitado. Salimos a pasear al bosque, fuimos al río. Luego volvimos a la cabaña para cocinar, ordenamos nuestras cosas, jugamos un par de juegos de mesa que encontramos en un mueble y también aprovechamos nuestro tiempo juntos. La sensación de estar tan aislados era refrescante, como si el mundo hubiera desaparecido por completo. Aunque la felicidad del día fue opacada por las cosas que sucedieron en la noche. Cerca de las 8 el sol se escondió detrás de los árboles, el cambio de día a noche se sintió abrupto. Mientras contemplábamos el atardecer noté que Laura comenzaba a ponerse nerviosa. ¿Deberíamos cerrar las ventanas?, me preguntó. Era la primera regla, cerrar las ventanas y cortinas antes del anochecer, y aunque me pareció absurda, el miedo de Laura me hizo asentir y obedecerla.
Por extrañas que nos parecieran las reglas, decidimos cumplirlas todas. Eso implicaba que no podríamos estar más allá de las 11 de la noche en el exterior, como decía la regla 2. Queríamos dar un paseo nocturno, pero nos conformamos con estar recostados en los asientos del cobertizo, aunque no estuvimos mucho tiempo ahí, porque el aire fresco se había vuelto pesado y gélido, y además, aquel bosque oscuro causó un sentimiento de inquietud en nosotros. Luego de cenar, cuando eran cerca de las 10 de la noche, nos acurrucamos frente a la chimenea. En un lugar tan frío, el calor del fuego era reconfortante y el sonido de la madera crujiendo al ser quemada era encantador. Sin embargo, esa sensación de paz no duró mucho. Justo después de las 10:30, escuché un sonido que no esperaba: pasos. Lentamente rodeaban la cabaña, se oían crujidos suaves sobre las hojas caídas, como si alguien estuviera caminando alrededor de nosotros asegurándose de no hacer demasiado ruido. Me levanté y me acerqué a la ventana, pero justo antes de correr la cortina Laura me recordó la tercera regla: no mirar por las ventanas si escuchábamos pasos. Ella me miró con una expresión llena de miedo. ¿Lo oyes?, susurró. Asentí y me acerqué a ella para abrazarla. Traté de mantener la calma con todas mis fuerzas. Son probablemente animales, dije, aunque sabía que era mentira. Los pasos eran demasiado regulares, demasiado humanos. Los pasos continuaron durante varios minutos, se detenían y luego parecían cambiar de dirección, aunque siempre alrededor de la cabaña. Todo ese tiempo nos quedamos abrazados en silencio, apenas respirábamos. Hasta que finalmente los pasos se alejaron y no los volvimos a oír. Lo que sea que estuvo allí, se había ido. El miedo nos mantuvo en silencio. Laura temblaba, yo estaba igual o peor, pero no podía derrumbarme, tenía que ser fuerte por ambos. Apagamos la chimenea y nos fuimos a acostar cerca de la medianoche. Pero el sueño no llegó fácilmente. Las reglas seguían rondando en mi cabeza, como una advertencia que no podía ignorar. A las 3 de la mañana desperté de golpe, con el corazón agitado, no sabía por qué, pero algo en la atmósfera de la cabaña había cambiado, todo se sentía pesado, como si el aire fuera más denso. Laura dormía profundamente a mi lado. Me quedé alerta varios minutos, esperando que pasara algo, pero todo estaba en calma. Mi reloj marcó las 3:10. Me giré hacia la ventana, asegurándome de que siguiera cerrada, y de pronto escuché algo que me heló la sangre, un golpe seco en la puerta principal. Me quedé paralizado y recordé la regla 7, si a esa hora escuchaba 3 golpes tenía que ignorarlo, si eran 4 tenía que huir. Podía ser cualquier cosa que se haya estrellado contra la puerta, por lo que no quise sacar conclusiones apresuradas. A las 3:14 escuché un segundo golpe, fue igual al anterior, no podía ser una coincidencia. Al menos quedaba uno más, así que esperé, aunque los segundos pasaban como horas. Cuando mi reloj marcó las 3:15 hubo otro golpe en la puerta, tal y como decían las reglas. Mi cuerpo se tensó, aunque traté de mantener la calma. Pero, por alguna razón, cada parte de mi ser quería levantarse e ir a abrir la puerta. Algo me llamaba, como una fuerza invisible tirando de mí. Solo tenía que esperar, si no había un cuarto golpe todo estaría bien, pero ¿cuánto tenía que esperar? La incertidumbre hizo que me costara respirar. Laura se removió en su sueño, pero no se despertó. Yo, sin embargo, estaba completamente alerta, con la adrenalina recorriendo todo mi cuerpo. Ya habían pasado los 3 golpes, no debía hacer nada, solo tenía que quedarme quieto. Mi respiración era lo único que interrumpía el silencio absoluto que había. Después de un par de minutos pensé que todo había terminado. Pero entonces, justo cuando me estaba relajando, escuché un cuarto golpe. El sonido retumbó por toda la cabaña, mucho más fuerte que los anteriores. Me quedé congelado, no podía creer que escuché 4 golpes. El pánico se apoderó de mí mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba pasando. Zarandeé a Laura y ella despertó asustada. Le dije con desesperación que teníamos que irnos, ella estaba un poco aturdida por la somnolencia y me preguntó qué pasaba. Cuando le respondí que eran más de las 3 de la mañana y hubo 4 golpes en la puerta, su rostro se desfiguró por el miedo y se levantó con rapidez.
Nos vestimos lo más rápido que pudimos y corrimos hacia la puerta principal. Antes de abrirla, Laura me jaló del brazo para detenerme. ¿Qué pasa si hay algo afuera?, me dijo. Yo tenía la misma duda, pero si las reglas eran reales corríamos más riesgo dentro que afuera. Abrimos la puerta principal y corrimos hacia el bosque. La oscuridad nos envolvió. No llevábamos linternas, pero ni siquiera pensábamos en ello. Solo queríamos alejarnos de la cabaña. Corrimos durante lo que parecieron horas, los árboles pasaban como sombras en la noche y el frío se filtraba en nuestros huesos. No sabíamos hacia dónde íbamos, solo que teníamos que alejarnos. Cuando nuestras piernas no podían más, nos detuvimos. El bosque estaba completamente en silencio, no había viento ni sonidos de animales, solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas. Laura y yo nos miramos, jadeando, intentando procesar lo que había pasado. ¿Qué está pasando?, susurró ella, como si tuviera miedo de ser escuchada. Estaba igual de aterrado que ella y no supe qué responder. Habíamos seguido las reglas tal como nos lo indicaron y estábamos en medio del bosque, sin nada más que nuestra ropa y sin la menor idea de lo que estaba pasando. Era claro que debíamos salir de allí. Habría sido fácil en nuestro vehículo, pero no queríamos regresar, preferimos seguir a pie, solo eran algunos kilómetros los que nos separaban de la carretera. Sin embargo, no sabíamos dónde estábamos ni en qué dirección ir. El bosque de día fue acogedor, hermoso, pero en la oscuridad se había transformado en algo amenazante y desconocido. Sentí una presencia a nuestro alrededor, algo que no podía ver, pero que estaba allí, acechándonos. Tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos aquí, le dije a Laura tomando su mano. Ella asintió, temblando ligeramente, intentaba ser fuerte y me siguió en silencio. Nos adentramos aún más en el bosque, esperando encontrar alguna señal, algún camino que nos sacara de allí. Pero después de un tiempo comencé a sentir que algo andaba mal. Los árboles parecían repetirse, como si estuviéramos caminando en círculos. No había ni rastro de la carretera, ni del camino empedrado por el que habíamos llegado. Y lo más inquietante era que el silencio persistía, un silencio tan absoluto que me hacía sentir atrapado. Entonces, escuché un susurro. ¿Lo oíste?, le pregunté a Laura. Ella se detuvo y negó con la cabeza. ¿Qué oíste?, me dijo. Escuché el susurro otra vez, en esa ocasión más fuerte, pero era incomprensible. Algo, o alguien, estaba allí con nosotros, susurrando desde las sombras. No quise preocupar a Laura, así que decidí no mencionar nada más. Seguimos caminando, con el corazón acelerado y los nervios a flor de piel, hasta que algo llamó nuestra atención. Un destello entre los árboles, una luz débil que parpadeaba en la distancia. ¿Ves eso?, dije señalando hacia la luz. Tal vez es una casa, o alguien más, dijo Laura con esperanza en su voz. Nos dirigimos hacia la luz, pero cuanto más nos acercábamos, más evidente se volvía la verdad. Aquel lugar era la cabaña que habíamos alquilado, y la fuente de luz era la chimenea. Alguien o algo la había encendido y abrió las ventanas para que la luz fuera visible desde el exterior. Nos habíamos dado la vuelta sin darnos cuenta, y ahora estábamos exactamente donde comenzamos, en el lugar del cual queríamos escapar. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que algo iba mal desde que cayó la noche, algo estaba jugando con nosotros. ¿Qué hacemos?, me preguntó Laura. No podemos volver ahí, dije, tomando su mano con más fuerza. Pero no tenemos otro lugar a donde ir, me respondió con voz temblorosa. En ese momento la puerta de la cabaña se abrió lentamente, como si nos invitara a entrar. A pesar de que la chimenea estaba encendida, emanaba un aire frío, mucho más frío que el del bosque. El sonido de pasos volvió a rodearnos. Esta vez eran más rápidos, más apresurados, como si algo o alguien estuviera corriendo en círculos a nuestro alrededor. Podía sentir el suelo vibrar bajo mis pies y los susurros que antes eran apenas audibles se transformaron en voces fuertes. Teníamos que huir de allí. «Corre», le grité a Laura, pero ella no se movió. Estaba hipnotizada, mirando hacia la puerta abierta de la cabaña. Algo en su expresión cambió,
como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nos están llamando», dijo Laura, dando un paso hacia adelante. Intenté detenerla, hacerla reaccionar, pero era como si estuviera en trance. «Nos están llamando», repitió con una voz más grave, no parecía la de ella. Antes de que pudiera alcanzarla, Laura comenzó a caminar hacia la puerta de la cabaña. Los pasos y los susurros se intensificaron, y por un segundo, creí ver sombras moverse entre los árboles. Algo estaba allí con nosotros, me dio la impresión de que quería que entráramos a la cabaña. Corrí tras Laura y la agarré del brazo justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la puerta. «No podemos entrar», le grité mientras la zarandeaba. Sus ojos parecieron verme por un momento, pero luego volvió a girarse hacia la puerta. «No tenemos elección», dijo suavemente, como si ya hubiera aceptado su destino. Como las palabras no funcionarían con ella, la tomé de la cintura, la cargué sobre mi hombro y la alejé de la cabaña. Cuando avancé algunos metros, la puerta de la cabaña se cerró de golpe detrás de nosotros y la chimenea se había apagado. Poco después los pasos y los susurros se detuvieron abruptamente y el bosque volvió a estar en un silencio absoluto. Temí que algo más pasara. Esa vez no dejaría mi vehículo atrás y por suerte tenía las llaves en mis pantalones. Dejé a Laura en el asiento del copiloto y en ese momento pareció salir de su trance, me miró confundida y me preguntó qué pasaba, no recordaba nada desde que habíamos vuelto a la cabaña. No podía responderle porque ni yo lo sabía, me subí al vehículo y salimos de aquel bosque lo más rápido posible, no importaba nada más. Cuando llegamos a la carretera el sentimiento de inquietud aún permanecía en mí, deseé con todas mis fuerzas que lo que sea que había en ese bosque nos dejara en paz. Intentamos comunicarnos con la empresa que administraba la cabaña, pero no pudimos, no respondían nuestras llamadas ni nuestros mensajes, incluso su página había desaparecido, era como si nunca hubiera existido. Nos costó varios meses superar lo que pasó aquella noche y retomar nuestra vida con normalidad, e incluso todavía tengo pesadillas a veces. Les recomiendo que cuando encuentren un lugar con reglas extrañas, huyan, nosotros seguimos las reglas y casi no escapamos, quizás que les suceda a quienes no lo hacen, no quiero ni pensarlo. Si te gustó el video no olvides darle me gusta, suscríbete al canal para más contenido y déjame un comentario, me encantaría saber tu opinión.